de los temas que más esperaban oír los colombianos ayer en el discurso de instalación del Congreso del presidente Iván Duque tenía que ver con los temas relacionados con la reactivación económica en medio de esta crisis tan grande que está atravesando la economía colombiana. Y hay que decir que el balance del discurso desde esa perspectiva es agridulce. Por una parte es cierto, el presidente anunció una ley de emprendimiento que va a tratar de limar las dificultades que tienen por delante las pequeñas, micro y medianas empresas, vincularlas a distintos flujos de demanda, por ejemplo a las compras públicas. Por otra parte, anunció que le va a meter el acelerador a obras de infraestructura como por ejemplo el metro de Bogotá, el aeropuerto de Cartagena, el aeropuerto de San Andrés. Por otra parte, anunció que le va a meter 2 billones de pesos a industrias culturales, que ha sido un sector de los más golpeados en medio de esta cuarentena y en medio de la crisis de la pandemia. Eso es cierto y eso juega a favor de la reactivación. Sin embargo, el presidente no mencionó ninguna reforma estructural y me refiero en concreto a 3 reformas que son muy importantes para que la economía colombiana se vuelva a encarrilar en una senda de crecimiento sostenible. Hablo de la reforma tributaria, reforma laboral y concomitantemente la reforma pensional. Habrá gente que dice que este no es momento de hablar de reformas, que no es el momento político, que la gente tiene el bolsillo totalmente averiado y que no tiene manera de pensar en reformas en este momento. Pues yo creo que eso puede ser cierto para la reforma pensional y que quizás se pueda tramitar el año entrante. Pero hay que empezar a hablar ya de reforma tributaria y de reforma laboral. De hecho, buena parte de las medidas que sacó el gobierno bajo el amparo de la emergencia económica, social y ambiental, fueron para flexibilizar el mercado laboral. En este momento, cuando esta economía ha perdido más o menos 5 millones de empleos en el último año, es fundamental hacer esos ajustes estructurales del mercado laboral para permitir que el poco crecimiento que se vaya viendo en los próximos meses vaya generando nuevo empleo. De lo contrario, nos vamos a quedar con un crecimiento que no genera nuevo empleo. Y en cuanto a la reforma tributaria, hay que pasarla en el primer semestre del año entrante. Hay gente que dice segundo semestre del año entrante. No, en el segundo semestre del año entrante los congresistas van a estar preparando sus campañas para reelección en el primer semestre del 2022. Por lo tanto, tiene que ser el primer semestre del año entrante y eso quiere decir que desde ya hay que empezar a hablar de reformas estructurales. Desde ya hay que empezar a hablar de qué se va a hacer con los impuestos. Desde ya hay que empezar a ver qué se va a hacer con las privatizaciones. Acuérdense ustedes que el marco fiscal de mediano plazo, ese documento que marca la senda fiscal del gobierno, habla de privatizaciones por 12 billones de pesos en el 2021. Eso quiere decir que hay que estructurarlas desde el 2020, en este semestre segundo de este año, y hay que identificar cuáles son los activos que hay que privatizar. Mejor dicho, o el gobierno se pone la camiseta de las reformas estructurales o nos va a coger la noche para hacer cosas importantísimas para que la economía se vuelva a encarrilar en una senda de crecimiento sostenible.